Hola, hola. En esta clase vamos a continuar lo que estábamos haciendo de responder una guía general, preguntas revueltas, mezcladas de la prueba PAE de física. ¿Sí? Entonces, sigamos con la pregunta 45. Dice, el funcionamiento de un radar de tránsito se basa está hablando de cómo yo mido la rapidez de un automóvil, ¿cierto? Y para poder hacer eso, la máquina va a utilizar el efecto Doppler. ¿Ya? Detecta una diferencia de frecuencia y con eso se puede determinar la rapidez. Entonces sería la reflexión de las ondas electromagnéticas y el efecto Doppler. Sí, es simple. Después la máquina emite onda, le pega al automóvil, se refleja y la máquina mide entonces esas diferencias de frecuencia, hace un cálculo y me entrega la rapidez del auto. ¿Sí? Pregunta 46. Dice, los colores de la pantalla de un televisor LED se generan a partir de la combinación de qué deberían ser los colores primarios, ¿cierto? Rojo, verde y azul. Eso, ¿ya? Primario entre comillas porque el verde no es como primario, pero lo hace el primario en el sentido del televisor, ¿cierto? 47 dice, los vidrios polarizados de un automóvil reducen el deslumbramiento del sol porque sabemos que un polarizador lo que hace es permitir el paso de la luz solamente en una dirección, sería la B. Permiten solo el paso de ondas de luz en cierta dirección, ¿no? Porque eso es un polarizador. ¿Sí? Lo que hace el polarizador es al final dejar pasar la luz o una onda en cierta dirección, ¿no? Y da lo mismo las ondas en otros planos, solamente mantienen un plano. ¿Ya? Pregunta 48. Dice, en un sismo, la diferencia de tiempos entre la llegada de ondas P y las ondas S a una estación, ¿qué permite? Permite determinar entonces la localización del epicentro. ¿Ya? Así lo hacen los geofísicos. Es un cálculo matemático nomás que hay que saber cómo se relacionan. Ah, bueno, acá es importante porque estamos hablando de tierra, pero se pasa también un poco al eje de onda, ¿cierto? Y energía. Tierra tiene que ver con energías, con ondas también, y con calor. Pero ya calor no lo preguntan en la rueda. 49, aquí hay que hacer un cálculo. Dice una ampolleta de 100 watts conectada a 220 volts consume en una hora una energía de, recordemos que la energía se calculaba así, como potencia por tiempo. Entonces, lo único que vamos a ocupar aquí es la potencia, que son 100 watts, y el tiempo, que es una hora. Pero esa hora tiene que ir como segundo, es decir, 3600 segundos, ¿ya? Por 3600. Y eso daría 360.000 joules, ¿ya? Acá nosotros no lo escribimos en kilowatt hora porque la respuesta no está en kilowatt hora, ¿ya? La respuesta está en joule. Entonces, watt por segundo, joule, ¿ya? Esto es watt por segundo me da joule. No voy a utilizar kilowatt hora en este caso. Así que sería la alternativa C. Ya, para los que llegaron después, lo que estamos haciendo es continuando con la guía general, la guía de preguntas mezcladas, ¿cierto? Una guía larga que tenemos que se llama Prueba de selección múltiple de física, ¿no? Son preguntas mezcladas del 20 de septiembre. Después vamos a ver que tenemos que seguir la otra parte que es de electricidad, pero tratemos de avanzar en esta guía por lo menos 45 minutos y después pasamos a la otra, porque esta es como un repaso. ¿Sí? Después vamos a tener la otra semana una guía larga también de tierra. Me interesa que vamos retomando las preguntas anteriores porque eso se olvida. Ahí van las claves de 10 en 10. Pregunta 50 entonces, B. Esa la hicimos, era de los protectores solares. ¿Se acuerdan que le había dado tarea de que la gracia de los protectores solares era que los químicos que tienen, creo que algunos oxalatos, no recuerdo bien, interactúan con la radiación ultravioleta, entonces eso genera calor. Pero ese calor se da arriba de la piel, pues no hace daño, ¿cierto? Esa es la gracia que nos echamos protector solar, porque igual se va a calentar la piel, pero es un calor que no nos hace daño, como la radiación ultravioleta directa en la piel, ¿cierto? Pero ahí nos pasamos un poquito a la química, pero hay que saber eso. 51. Dice, el sonido de una ambulancia que se acerca a un observador se percibe con. Recuerden que ahí aumentaba la frecuencia, ¿cierto? Entonces no puede ser igual frecuencia, ¿ya? Eh, la rapidez tiene que ser la misma, ¿cierto?
Entonces, está al parecer entre la A y la B la pelea, ¿o no? Parece que es la B, sí. Menor longitud de onda y mayor frecuencia. Sí. Porque recuerden que cuando se acercaba la ambulancia se escuchaba más agudo, ¿sí? Ahora, en la prueba PAES ya no entra sonido, no sale como tema, pero igual lo pueden preguntar por otro lado, quizás comparándolo con la luz, ¿cierto? Porque cuando hablamos del redshift, del cubrimiento al rojo cosmológico, ahí nosotros también ocupamos efecto Doppler. Y en la pregunta anterior, acá cuando nos decían cómo funcionaban los radares de tránsito, eso utiliza el efecto Doppler, ¿sí? Y eso permite medir la rapidez de un automóvil, ¿ya? Ya, pregunta 52 es del área de electricidad. Es una plancha de 1000 watts. Este es un dato del aparato. El aparato siempre va a funcionar con 1000 watts de potencia, ¿sí? Recuerden que esto vendría siendo potencia. En este nivel nosotros no hacemos diferencia entre potencia activa y reactiva, ¿ya? Porque eso después cuando uno estudia ingeniería hace la diferencia entre esos tipos de potencia, depende si se puede utilizar, ahí está ese factor, el factor de potencia también. Pero por ahora no nos preocupemos de eso. La única fórmula que vamos a ocupar acá es que la potencia va a ser voltaje por corriente, ¿cierto? Y bueno, y el voltaje sabemos que se puede ocupar la ley de Ohm, ¿cierto? Pero no vamos a ocupar otras fórmulas que son más avanzadas. Dice que entonces, esta plancha de 1000 watts de potencia conectada a 220 volts, ese voltaje es el que voy a meter aquí en la fórmula, ¿eh? Consume una corriente V y la corriente se representa con la letra I, que sería esta que está acá. Entonces bastaría con que yo despeje la corriente de la ecuación, que haría potencia partido por voltaje igual corriente. Potencia 1000 watts dividido en 220, que falta un 6. Entonces, watt partido por volt, eso me da ampere. ¿Cuánto da? Me dio 4,55. ¿Ya? Si hay algún error de cálculo en la guía, me dicen nomás si encuentran por ahí, pero no, hasta ahora no he encontrado. 455 amperes. ¿Ya? Entonces, la fórmula está en el sistema internacional, entonces tiene que dar amperes. Volt, watt, ampere, ¿cierto? Están relacionados de esa manera, ¿sí? Si me preguntaran, por ejemplo, la resistencia de la plancha, ¿cómo se encuentra? Bueno, pueden utilizar la ley de Ohm. Si me preguntan la resistencia, yo sé que el voltaje es corriente por resistencia. Por lo tanto, la resistencia sería voltaje partido por corriente. Voltaje 220 y la corriente sería eso, 4,55 amperes. Y eso me permite sacar la resistencia eléctrica de la plancha. 220 dividido en 4,55. Va, 220 dividido en 4,55. Vamos a hacerlo también. 4, o sea, 48,35. ¿Y en qué se mide? En ohm. Esa sería mi resistencia, ¿eh? Para hacerse una idea de la resistencia, tenemos que pensar que algunos parlantes son de resistencia 4 ohm, 8 ohm, ¿cierto? Entonces, esto es una resistencia un poco alta, se puede decir. ¿Ya? Eso para que logre calentar. 53 dice, cuando un rayo de luz atraviesa, no, perdón, luz blanca, atraviesa un prisma de vidrio, ¿qué producía? ¿Te acuerdas de eso, no? ¿Qué fenómeno físico? Bueno, la luz se va a refractar y se va a dispersar, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces sería refracción y dispersión. Tenemos nosotros el prisma de vidrio, viene la luz blanca y después aquí se va a desarmar, ¿cierto? Queda como así, ¿no? Varios colorcitos. Pero lo importante recordar aquí es que el de arriba era rojo. Se va a desarmar, no viene la luz blanca. Pero ustedes buscan un buen dibujo sobre eso. También pueden acordarse la imagen que sale de Newton, pues. ¿Se acuerdan que hay una imagen donde sale Newton con el prisma? Lo pueden recordar también. Una ayuda de memoria. Déjenme buscar imagen.
Imagen. Yo no sé por qué no puedo visualizar la imagen automáticamente. No. Dice, en un hogar se conectan simultáneamente un hervidor de 2000 watts y un microondas de 1000 watts a 220. La corriente total aproximada es. ¿Cómo lo hago? Si tengo estos dos aparatos, supone que dice que se conectan simultáneamente el servidor de 2000 watts con un microondas de 1000 watts. ¿Cuánto es la corriente? Yo tengo que sumar las potencias. La potencia sería 3000 watts. Eso va a ser igual a 220 volts por la corriente. Y cuando hago esa división, me da 13,64 amperes. Y ahí estaría listo. Eso es todo. 54C, ¿no está bien? 54C. Sí, está bien. ¿Alguna pregunta o no? Bien. Después, una característica fundamental de la sonda electromagnética es que, bueno, no necesitan un medio material, así que esta no. Transportan materia en lugar de otro, tampoco transportan materia. Se propagan en el vacío, sí, a esa velocidad. 55, sí, a esa rapidez en este caso. Después, la fuerza de roce estático en teor superficie es siempre menor que la del roce cinético, falso, es mayor. Aumenta hasta un máximo proporcional a la normal, y eso sí, es independiente del material, falso. Y actúa solo cuando hay movimiento, falso. Y ya la ve. Porque, si recuerdan ahí, cuando teníamos roce, teníamos que aumentaba linealmente, a medida que voy aplicando una fuerza externa, aumentaba linealmente, y después, ¿qué pasaba ahí? Aquí está la gráfica, ¿eh? Tengo una fuerza externa que voy aumentando, entonces crece linealmente la fuerza de roce estática y aquí colapsa y el cuerpo empieza a moverse, por eso dice movimiento inminente. Baja la fuerza de roce, disminuye y luego se mantiene constante. Ese sería roce cinético. ¿Me cuenta eso es lo que está pasando ahí? Por eso siempre va a ser mayor el roce estático que el cinético. Para una misma pareja, obviamente, de material. No se puede comparar con otra pareja de material. Después, ¿cómo funciona el GPS? El funcionamiento del GPS, Global Positioning System, se basa en, esto debería decir triangulaciones, al parecer, sí, triangulación. Triangulaciones con ondas de radio emitidas por satélite. Esa es la forma de poder encontrar la posición en coordenadas terrestres. 58. Dice, la energía interna liberada en erupciones volcánicas proviene principalmente, ojo que proviene principalmente, no quiere decir que sea, no sea la única, esa es la otra más. Sería C, el calor interno terrestre asociado a la tectónica de placas. Pero pueden haber otros tipos de energía. Sigamos. 59. Dos ondas de igual amplitud y frecuencia se superponen en fase. Están en fase, tienen igual amplitud. ¿Qué es lo que uno esperaría? Uno va a esperar que se sumen. Entonces va a ser una onda con mayor amplitud. Porque tengo esto, tengo ahí, y la otra puede ser mayor. Dice que tienen igual amplitud. Igual amplitud, están así. Y al sumarse, va a quedar una cosa de este estilo. Ahí, más o menos, ¿cierto? Una cosa así. Aumenta el doble la amplitud. Bueno, me quedo exageradamente tirado, quería hacer como así. Ahí, más o menos el doble. No me quedé bien dibujado, pero eso es el 101.
Están en fase, se superponen en fase, entonces se suman, pues no hay destrucción. 60. El espejo de mayor tamaño utilizado en un espejo reflector es, recuerden que era el cóncavo, ¿cierto? Porque en el espejo reflector teníamos una cosa así, entraba la luz, aquí teníamos uno cóncavo, después se reflejaba a un espejo plano y después salía por ¿dónde? Por el ocular, ¿cierto? Esa era la idea. Y así uno podía verlo. Entonces tiene dos espejos y un lente, pero el espejo más grande es el cóncavo. Este de aquí es más chiquitito, el plano. ¿Sí? Esa era la idea. Y que sería 60 veces. ¿Vale? Pregunta, consulta hasta ahí, ¿no? Son varias preguntas conceptuales. Si fijan que esto es como, no puse ningún dibujo, que es puro concepto. Después verdadera y falsa. Hay que tratar de ir justificándolas para uno nomás. Eh, ¿Son cuántas? Son como 40. No son más, son 60. No, no 40, no. Ya veamos. Dice, la rapidez de propagación de la luz en el vacío depende de su frecuencia. Falso. No depende de la frecuencia. En realidad, la velocidad de la luz, la rapidez de la luz en el vacío se encuentra así, como la raíz cuadrada. O sea, uno partido por la raíz cuadrada de la permitividad eléctrica y la permitividad magnética. Esa es la rapidez de la luz en el vacío. Se encuentra con esa ecuación. ¿Dónde aparece el epsilon sub cero? Aparece en la constante de la ecuación de Coulomb. K, Q1, Q2 partido por R cuadrado, pero este K que está aquí es 1 partido por 4 pi epsilon cero. Este epsilon cero es la permitividad eléctrica, le llaman, y el otro es permeabilidad magnética, el mu, sub cero, en el vacío, obviamente. Entiende que son los dos cuerpos, o sea, los dos coeficientes en el vacío. Dos, dice, el sonido requiere de un medio material para propagarse, mientras que la luz no. Eso vendría siendo verdadero. Ya. Eso le decía que puede compararse, a pesar que no entra como una unidad completa al sonido, se puede comparar siempre con la luz. ¿Sí? Eso pueden ser preguntas de Python. Porque después no diga que no entra sonido, ¿sí? Porque lo pueden comparar con fenómenos ondulatorios de la luz. Dice, las ondas electromagnéticas transportan energía sin necesidad de un medio material. Ya, eso sería verdadero. Pensemos en la radiación solar, ¿cierto? Si camino bajo el sol, transmiten energía, porque logran, me calientan el cuerpo, la ropa, ¿cierto? Para que se acuerden de que sí transmiten o transportan energía las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, la radiación solar. Y eso lo capturamos y podemos utilizar energía fotovoltaica, ¿ya? A todo esto, en el resumen nuevo, que ustedes tienen, el de física, acá, al final yo se lo envié a su grupo. En la última parte, esta es una recopilación de varios resúmenes, él lo mejoré, le agregué unas cosas. En la última parte, para que lo miren luego, aparece, aquí está, primero una, aquí está, después un resumen de lo que es biomasa, porque eso no estaba en los otros apuntes. Biomasa se utiliza también para generar energía eléctrica, ¿ya? Entonces, como dos páginas de biomasa, ahí está, lo pueden leer. Y después viene terminología eléctrica. Principalmente, la mayoría de estos son de los pliegos RIC, ¿ya? Los pliegos chilenos de la normativa. La normativa RIC acá en Chile, ¿ven? Y sí que son altos términos que podrían aparecer en la prueba. Por ejemplo, concepto de circuito, concepto de empalme, conductor. Y así que le echan una ley a toda esta terminología porque lo vamos a utilizar en la siguiente guía, ¿ya? Y de ahí, bueno, ahí está SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Me cuenta que son hartos términos, pues, tablero, no es seguro que sí entra todo, obviamente, pero transformador, cosas como transformador son importantes, ¿ya? Auto eléctrico, bus eléctrico, camión eléctrico, lo que es sistema de autogeneración, eso igual, pues, aquí está, miren. El sistema de autogeneración también aparecía en un pliego RIC, acá está, sistema de autogeneración, ¿ya? Son términos generales que hay que manejar, ¿ya? Para que lo estén mirando.
Dice, el periodo de una onda es inverso de su frecuencia, eso es verdadero. El inverso multiplicativo. T es igual a 1 partido por E. Verdadero. 4, verdadero. Después dice, en el espectro electromagnético, las ondas de radio tienen mayor frecuencia que los rayos X. Falso. Los rayos X tienen mayor frecuencia y por eso son ionizantes, son dañinas. Entre mayor es la frecuencia, ¿se acuerdan la ecuación que teníamos? Que la energía viene siendo la frecuencia por la constante de Planck. La constante de Planck por la frecuencia. A veces esa frecuencia se escribe así como nu. Y esta constante de Planck de repente se escribe como H barra, que depende si está normalizada o no. Pero era eso. Al final, lo importante es que cuando yo aumento la frecuencia, tiene que aumentar la energía. Entonces, a mayor frecuencia, más energía, más dañina las ondas. Por eso las ondas de rayos X, rayos gamma, cósmicos son dañinas, porque al final tienen mucha energía. Después, 6. El efecto Doppler explica el corrimiento al rojo de galaxias que se alejan de nosotros. Verdadero. Pero ese es el corrimiento al rojo cosmológico. 7. Un espejo plano siempre forma imágenes reales. Falso, porque siempre son virtuales. Siempre virtual. Aquí entonces estamos haciendo un barrido general de la materia. Una lente divergente forma imágenes siempre virtuales y derechas. Ya, eso es verdadero o falso, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la lente divergente? La lente divergente es la que se corrige la miopía, ¿cierto? Esa lente divergente solamente podía formar un tipo de imagen, ¿sí? Así que es verdadero. Igual que el espejo convexo, ¿sí? También produce un solo tipo de imagen. Hay un paralelo entre el espejo convexo y el lente divergente, ¿ya? Tienen cosas parecidas. La fuerza neta sobre un cuerpo en MRU, movimiento rectiforme, es cero, verdadero, ¿cierto? Porque si va a MRU significa que la aceleración es cero. Y por lo tanto, por segunda ley de Newton, tiene que ser la fuerza neta cero. ¿Ya? 10. El peso de un cuerpo es independiente del lugar donde se encuentra en la Tierra. Falso. ¿Por qué? Porque el peso, recordemos que es m por g. Pero este g minúscula es la constante de gravedad en la Tierra, pero en realidad no es tan constante porque varía, ¿cierto? Si estoy en los polos, si estoy en el Ecuador, en otro lado, va a variar el número g, ¿cierto? Y que sería falso. Como estoy preguntando peso, no masa. Si fuera masa, y sí, pero es peso. Después dice, la fuerza de roce cinético es mayor que la de roce estático máximo, falso. Y que, como vemos en el gráfico, la de roce cinético, estaba aquí, ¿cierto? Es menor que el roce estático máximo, falso. Entonces, la energía potencial elástica almacenada en un resorte comprimido depende de su constante elástica verdadera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos que la fuerza es la constante por X? Y ahí uno ve si le pone menos o no, por la ley de Hooke. Depende, pues si estoy viendo la fuerza que realiza el resorte o la que se ejerce sobre el resorte, puede ser esto positivo o negativo. Pero eso lo que me permite es encontrar la energía del resorte. Y la energía del resorte viene siendo un medio de la constante K por X al cuadrado. ¿Por qué? Porque al final lo que yo tengo que sacar es el área bajo la curva. Si aquí está X, y aquí está la fuerza, esta área que yo tengo aquí abajo es un triángulo. ¿Me das cuenta? Entonces me quedaría así, pues. F por X partido por 2. ¿Pero cuánto es F? K por X. Por X partido por 2 sería KX cuadrado medio. ¿Ya? Porque estoy sacando el área del triángulo, se forma aquí abajo. ¿Sí? Por eso depende al final de la constante elástica y de la deformación, la energía acumulada o almacenada en un resorte. Habla de energía potencial elástica. Pensemos en el resorte, que lo comprimo o lo descomprimo, entonces voy a almacenar energía en ese sentido. 13. Aquí nos pasamos ya de nuevo a Tierra. La tectónica de placas explica la distribución de sismos y volcanes del planeta. Eso debería ser verdadero. ¿Sí? 14. En una falla transformante, dos placas se separan produciendo dorsales oceánicas. Falso. ¿Dónde ocurre eso? En la divergente. La falla transformante es como la que tenemos en San Andrés. Pues la falla de San Andrés es así, y vendría siendo de este estilo. Los dorsales oceánicas se producen cuando es divergente, por si acaso.
15. La corriente eléctrica en un circuito corresponde al flujo de electrones. Ya, eso podríamos decir que sí. Ya, para el nivel de Paez podemos decir que sí. No nos vamos a meter con campo electromagnético en este nivel. 16. En un circuito en paralelo, el voltaje en cada rama es diferente. Falso. Tiene que ser el mismo. Es igual. 17. ¿La potencia eléctrica se puede calcular de esa fórmula? Sí. 18. Los protectores solares se utilizan porque reflejan completamente la radiación infrarroja. Falso. La fibra óptica funciona gracias a la reflexión total interna de luz. Verdadero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos acá un dibujito de eso? 20. Las ondas sísmicas S viajan más rápido que las ondas sísmicas P. Falso. Por eso son P, pues, primarias, estas son secundarias. Ya, ahí están las alternativas. ¿Ven? Y pueden dar las claves de verdadero y falso. Sigamos, pues nos quedan todavía 20 más. Dice, sí creo que me quedan 20 más. Y ahí terminaríamos esta guía. No, tenemos que terminar. 21 dice, la energía mecánica de un sistema es la suma de energía cinética y potencial. Y eso es verdadero. La energía mecánica se define como la energía cinética más energía potencial. Aquí no estamos considerando energía que se disipa por el efecto de Rosen. ¿Ya? Supongamos que solamente tenemos esa dos, ninguna otra más. Así que sería verdadero. Un objeto en caída libre de la Tierra experimenta una aceleración aproximadamente constante. Verdadero. ¿Cierto? La aceleración que es constante. Aunque depende del lugar de la Tierra, pero más o menos es constante. 23. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Que a toda reacción corresponde una reacción igual y opuesta. Verdadero. 24. El roce estático se manifiesta únicamente cuando el objeto ya está en movimiento. Falso. Ese es el cinético. 25. En un movimiento uniforme acelerado, la velocidad cambia de manera lineal con el tiempo. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos una cosa así. La rapidez y el tiempo. Y vamos a tener una gráfica que puede ser así. O también podría disminuir. ¿Cierto? Pero el tema está en que cambia linealmente. De manera lineal se refiere que está dado por una función afín, que puede ser creciente o decreciente. ¿Cierto? Eso porque todo tiene que ver con cómo yo tengo un marco de referencia para indicar el movimiento, ¿cierto? Si se acerca al sistema de referencia o si se aleja. Por eso puede ser negativa o velocidad positiva o negativa, puede ser la gráfica así, también depende. ¿Dónde coloco mi referencia? 25 entonces, verdadero. Por ejemplo, podría ser algo así. G por T, en una caída libre, ¿no? O puede tener una constante. 26. Las ondas longitudinales se caracterizan porque las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de propagación. Eso es falso, porque eso ocurre en las ondas transversales, por definición. 27. La luz solar puede dispersarse en la atmósfera originando el color azul del cielo. Eso es verdadero. ¿Ya? Igual que el arco iris, pero ahí había un solo color, pero en el caso de la luz azul. 28. El fenómeno de difracción ocurre solo con ondas de gran longitud de onda, como las de radio. Falso, puede ser con cualquier tipo de onda. La difracción, recuerden que se rodea el objeto, rodea obstáculos, objetos. 29. Los espejos convexos siempre forman imágenes virtuales derechas y de menor tamaño. Verdadero, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esos espejos convexos son los que nosotros tenemos ahí en los estacionamientos? Eso ya lo tienen en el resumen incluso. Hay que guardarse el estacionamiento, la farmacia. Ese es el espejo convexo. Siempre es más chica, virtual, siempre ven, virtual, más chica y derecha. Para que se acuerden, cuando se les vea en la farmacia o en la micro al final, ese espejo es convexo. Después 30. Aquí se pasa a lente, ojo con eso, porque hay que estar atento cuando dice espejo lente, porque uno se puede confundir. A mí también me pasa que realmente leo mal y me confundo entre lente y espejo. Entonces, un lente convergente. ¿Cuál era ese lente? La lupa, ¿cierto? Entonces ahí lo pueden dibujar para acordarse que era la típica lupa. Puede formar imágenes reales o virtuales, dependiendo de la posición del objeto. Eso es verdadero.
¿Para qué se utiliza ese tipo de lente convergente? Para tratar la hipermetropía, para corregir ese defecto del ojo, ¿ya? Veamos un poco el resumen para ver si se acuerdan de eso. Está más arriba, por acá. Acá está, ¿eh? Entonces, la miopía, ¿cómo se corrige? Con una lente divergente, como se ve ahí, ¿eh? O lente cóncava o bicóncava. Puede ser los dos nombres, bicóncava o puede ser divergente. Y la hipermetropía se corrige con este que es como una lupa. Cuando se ve mal de cerca, se usa este tipo de lente, ¿ven? El globo ocular es de un hipermétrope, es muy corto. Una lente convergente acerca la imagen y la proyecta sobre la retina, ¿eh? Entonces debe ser una lente en una lupa, convergente. ¿Sí? Ahí está, ¿eh? La lente divergente también se llama bicóncava. Estas de aquí no se ocupan mucho, ¿ya? Y lo que hablamos de espejo, este es el espejo convexo, ¿ven? El típico que vemos en la farmacia, en el estacionamiento, en las bodegas. Y el espejo convexo, el ejemplo que teníamos era este horno solar que convergía los rayos justo debajo, en la parte de abajo de la olla, ¿cierto? Para que se calienten. Convergía los rayos paralelos que vienen del sol, convergen ahí. Cóncavo, o también se le llama espejo convergente, aunque convergente y divergente lo utilizamos más que nada para hablar de lente, no tanto para hablar de espejo. ¿Ya? Y que ahí pueden ir viendo, si es que ustedes lo pueden ir haciendo viendo la materia, no hay problema. Si en la prueba no van a preocuparlo, pero uno estudia con la materia al lado prácticamente. 31. La energía liberada en un sismo es una manifestación de la energía acumulada en fallas tectónicas. ¿Ya? Eso también es verdadero. 32. En los límites de placa divergente se forman cordilleras de plegamiento falso. Recuerden que las placas divergentes se forman dorsales oceánicos. 33. El núcleo interno de la Tierra está compuesto principalmente por hierro y níquel. Verdadero. Ahí no está especificando si el núcleo externo o interno, pero sí, pues esos son los dos metales que más abundan ahí. 34. La corriente eléctrica se mide en voltios. Falso, porque la corriente se mide en amperes o amperios, si quieres decir. 35. La resistencia eléctrica de un conductor depende de su material, longitud y sección transversal. Verdadero. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Era Rho por L partido por el área. ¿Cierto? Esa es la fórmula de la resistencia. Si queremos calcular aquí está. Resistencia, sería el Rho, el largo y el A. Ahora, este Rho en realidad no es constante porque la resistividad. Esta es la resistividad. La resistividad viene del material, ¿cierto? El material tiene, si por ejemplo oro, madera, va a tener una cierta resistividad, depende del material. Pero esa resistividad también es variable porque depende de la temperatura. ¿Se acuerdan que yo le escribí ahí sobre los superconductores, sobre los semiconductores y sobre los superconductores? Eso creo que está en un PowerPoint de electricidad. Déjenme ver eso al tiro, porque igual es importante recordar eso de que los tres típicos que estudiamos son los aislantes, los conductores, los semiconductores, pero también están los superconductores, ¿ya? Déjenme buscar eso en un momento. Me había olvidado de que esa era la clase asincrónica. ¿Se acuerdan que yo les envié un PDF y lo anoté ahí, pero me faltó pasarlo al resumen? ¿Ya? Quería mostrarles eso, de que hay tanto material que a veces no puede ver todo. Ya, ahí estoy mostrando el PowerPoint, ¿cierto? Lo pasé PDF. Usted me dice si lo ven. Sí, se ve, ¿cierto? Ya. Ahí me confirma si lo ven, por favor. Dice tipo de materiales dieléctricos. ¿Lo ven, no? Sí. Sí, profe. Ya, gracias. Escuchan bajito. Entonces, acá, los típicos que uno puede conocer en la vida cotidiana son estos dos tipos, como los opuestos, ¿cierto? El conductor dice que el material es capaz de ceder electrones propios o aceptar electrones de otro cuerpo. Típico, cobre, bronce, todos estos metales. Y el lado opuesto son los aislantes o dieléctricos. Material
Dice, no es capaz, este material no es capaz de ceder electrones propios o aceptar electrones de otro cuerpo. Ejemplo, guantes dieléctricos, zapatos dieléctricos, cinta dieléctrica, muy importante. Pero también existen otros tipos menos conocidos que son los semiconductores y los superconductores. ¿Ya? Dice aquí, semiconductores, materiales cuya conductividad eléctrica está entre la de los conductores y los aislantes. ¿Y de qué depende eso? De la temperatura. Su comportamiento se puede modificar mediante impurezas o variando la temperatura. Se usan en dispositivos electrónicos como transistores, diodos y microchips. ¿Ven? Como se ve ahí un circuito integrado. Y por otro lado, están estos que son raros también, se estudian en física avanzada, los superconductores. Dicen materiales que a bajas temperaturas, y son muy bajas temperaturas, conducen electricidad sin resistencia a gas y expulsan campos magnéticos, eso se llama efecto Meissner. Se utilizan en imanes para MRI, trenes de levitación magnética y circuitos de alta eficiencia. Bueno, ahí pueden meterse después a ver esas noticias, pero para que sepan que no solamente están estos dos, los típicos que uno ve a diario, sino que también están los semiconductores y superconductores. Los semiconductores también están en los dispositivos electrónicos, pero no los vemos tan cercanos, como por ejemplo un metal, una cuchara. eh, y es muy importante ver la relación que hay entre electricidad y calor, ¿cierto? Porque aquí se modifica la temperatura y eso genera un cambio en la conductividad, ¿ya? La conductividad eléctrica va a ser el recíproco de la resistividad, pues. Entonces, uno dividido resistividad me da la conductividad eléctrica, ¿ya? Entonces, la resistividad eléctrica al final igual depende de la temperatura. ¿Sí? Por eso, esta resistividad, este coeficiente ρ, depende de la temperatura. Si uno ve una tabla, me van a decir, esta resistividad es, por ejemplo, para temperatura ambiente. ¿Sí? Y ahí hay varios efectos importantes que uno puede ver. Hay importantes experimentos. Por ejemplo, uno tiene un metal que va cambiando su temperatura y le coloca un imán. Entonces, bajo ciertas condiciones, el imán no se pega, o sea, el metal no se pega al imán cuando uno va variando la temperatura. ¿Eh? Porque a nivel microscópico, la temperatura, que son fenómenos de termodinámicos, de temperatura, subir o bajar la temperatura, tiene mucho que ver con la parte eléctrica. Y ahí aparece el efecto Joule, que unifica estas dos como disciplinas, que es la termodinámica con el magnetismo. ¿Sí? 36 dice, debería estar mostrando ahora la guía, en circuito en serie. Recordemos que en circuito en serie la corriente es la misma en todos los resistores. Eso es verdadero, muy importante recordarlo. Entonces, recuerden que era así, pues, la fuente, los resistores, ahí están en serie, y como es la corriente, la misma, por aquí, ¿ven? Tiene que ser la misma corriente para este resistor uno y el resistor 2. Si están en paralelo, ¿qué es lo que corresponde al mismo valor? El voltaje, ¿cierto? El voltaje en paralelo es el mismo, y aquí en serie la corriente es la misma. ¿Ya? Y si los voltajes son iguales o diferentes, depende del valor de la resistencia. Así como está, no sabemos. 37. El consumo eléctrico de un artefacto se mide en kilowatt hora. Eso es verdadero. Cuando le hablan de consumo eléctrico, le hablan de energía. Y eso se calculaba como potencia por tiempo, un intervalo de tiempo. Y también puede ser en Joule, pero utilizamos a nivel social más que nada el kilowatt hora, porque es más fácil. No ocupamos números tan grandes. ¿Sí? En el ejercicio que hicimos arriba eran como 3.000 y tantos, 360 y tantos mil, no me acuerdo cuánto era, en Joule, pero en kilowatt hora es más fácil porque tenemos números más chiquititos. 38. Los hornos microondas emiten radiación ultravioleta para calentar los alimentos. Falso. Son microondas. 39. El radar de tránsito utiliza el principio de efecto Doppler. Ya, eso lo dijimos arriba. 40. El cinturón de seguridad protege a los pasajeros porque reduce la inercia del puerto. Eso es falso. Ya, no es porque reduzca la inercia, es porque al final lo que va a suceder ahí es que va a ser el cuerpo uno con el automóvil, ¿no es cierto? No voy a ser un cuerpo separado del automóvil, vamos a ser el mismo cuerpo prácticamente. Cuerpo. Es por eso. Igual voy a tener cierta inercia, ¿cierto? Y por eso puede ser que el cinturón me quede marcado aquí cuando choque. Ya, esa era la guía.
le hicimos completa la guía general. ¿Ya? Esta es la guía general. Después al final vamos a tener otra guía general parecida a esta, que es como un tipo de ensayo. ¿Ya? La semana anterior avanzamos en esta que era de mecánica. ¿Ya? Después continuamos con esta guía de mecánica, que es también una guía súper larga. Pero me interesa que avancemos en esto para terminar la clase a las 7:30, que es sobre electricidad. También es una guía general de electricidad. Y ahí podemos ir viendo quizá eh, la terminología eléctrica de los pliegos RIC, porque eso está contextualizado en Chile. Primero parten aquí con una pregunta de ondas en general, ¿ah? Pues como para calentar motores. La frecuencia de una onda se define como el número de oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Qué tiene que ver esto en el contexto de la electricidad? Tiene que ver porque cuando hablamos de corriente alterna, la corriente alterna aquí en Chile generalmente usa 50 Hz, ¿sí? Y eso es frecuencia. O sea, cambia de sentido la corriente 50 veces en un segundo. Por eso tiene que ver aquí lo que es frecuencia. Dos, ¿cuál de los siguientes materiales es un buen conductor eléctrico? El cobre. Eso está regalado. Ley de Ohm. Según la ley de Ohm, la relación correcta entre estas tres variables, voltaje, corriente, resistencia. Recuerden que voltaje se puede escribir también como diferencia de potencial. Ese es un nombre más de los físicos. Los físicos usan más diferencia de potencial. También puede ser tensión. Depende, si usted es ingeniero eléctrico, electrónico, físico, va a usar una palabra más que otra. Ya. Recuerden que es así, pues, voltaje es resistencia por corriente, pero quiero llegar a la alternativa correcta. Por lo tanto, si yo despejo la corriente, quedaría voltaje partido por resistencia igual corriente. Así que sería la B. Eso pueden preguntárselo con cualquier otra fórmula, como por ejemplo de la propagación de una onda. Lambda por F y le despejan alguna de estas otras. ¿Cierto? Por ejemplo, el lambda o la E. Problema algebraico. Cuatro, ¿cuál es la idea del fusible? Entonces, para responder esta pregunta, porque no hemos estudiado eso, vamos a ir al resumen. En la terminología RIC nos dice que esta, la opción de lo dije, no, no era esta. Bueno, acá está. Aparece al final, fusible. Yo no le cambié ninguna palabra a esta definición que da el pliego RIC. Dice, dispositivo de protección cuya función es desconectar automáticamente una instalación o parte fallada de ella por la fusión, ¿eh? Fusión de un elemento conductor, que es uno de sus componentes, cuando la corriente que circula por ella excede valores preestablecidos durante un tiempo dado. Tengo una cota, cuando la corriente pasa esa cota, ¡pum!, se funde, fusión, ¿eh? Es como la ampolleta incandescente tiene un material, con tungsteno creo que es el material que tiene ahí, y se funde. Bajo ciertas condiciones se va a fundir y se apagó la ampolleta. Acá es lo mismo, el fusible tiene esa gracia de, está hecho para morir, está hecho para fallar, ¿ya? Así que sería eso. Puede ser la palabra fusión o fundirse también, ¿no? Usan la palabra al fundirse. 4A, interrumpe el paso de corriente al fundirse. Y nótese que también los fusibles están en algunos aparatos como, por ejemplo, si usted abre una impresora, de repente algún parlante, hay fusibles. Y también en los automóviles hay otro tipo de fusibles, ya que en una cajita ahí, todo encajado. ¿Ya? Entonces, es muy importante el fusible en los dispositivos, porque así me protege de sobrecarga. Dice, ¿qué nombre recibe el fenómeno por el cual un cuerpo neutro se carga al acercar otro cuerpo cargado sin tocarlo? ¿Eso cómo era? Inducción, ¿o no? Creo que la marqué bien aquí. Sí, inducción. Está bien marcado. No lo toco. Acá es importante marcar eso. Se carga al otro cuerpo sin tocarlo. En la flotación y en el contacto se toca. Y lo que ocurre es que el cuerpo que se carga, de alguna manera, se, se polariza.
¿cierto? Un lado se pone ligeramente más positivo que el otro, y el otro más negativo. Un circuito eléctrico en serie se caracteriza por, recuerden que en serie, como dijimos que era igual, la corriente es igual, ¿cierto? 6A. Hay que hacer un dibujo para acordarse de esto mismo que hicimos. El material dieléctrico, recién lo vimos ahí en el PowerPoint. ¿Cuál es la clase que tiene el dieléctrico? Se opone al paso de corriente. Se opone. Eso es muy importante en el ámbito laboral, los materiales dieléctricos. Cuando yo quiero hacer una instalación, el tipo que está ahí en el poste, tiene que usar materiales dieléctricos. Tiene que usar guantes dieléctricos, a veces un tipo como de casco, un traje, en las subestaciones también. O sea, a nivel de ingeniería, es muy importante protegerse eléctricamente. Bueno, depende de la disciplina. O si usted va a trabajar en una minería, una minera, o hay algo que protegerse. En este caso, los dieléctricos nos sirven mucho para protegernos de descarga eléctrica. Ya, bueno, por eso. ¿Cuál de las siguientes magnitudes corresponde a la unidad de Coulomb? Coulomb es una unidad de medida que no es fundamental, es derivada. ¿Se deriva de quién? Del ampere y del segundo. Sí. Recuerden que corriente viene siendo delta Q dividido en delta T, ¿cierto? La diferencia de carga, diferencia de tiempo, o sea, cuánta carga pasa por una sección en una unidad de tiempo, en un intervalo de tiempo. Entonces tenemos que ampere es Coulomb partido por segundo. Entonces paso otro segundo multiplicando y te queda que ampere por segundo es Coulomb. ¿Ya? Ojo que esta es la fórmula y estas son las unidades. ¿Sí? Eso. Así que es amperio por segundo. ¿Hay preguntas hasta ahí o no? ¿No? Ya en este nivel nosotros estamos haciendo preguntas de todo. ¿Sí? Igual nos pasamos a otras áreas porque ya estamos cerca de la prueba. Y la prueba no va a ser tan distinto de esto. Si nosotros dominando estos conceptos, podemos hacer lo que queramos. ¿Dónde hay que tener cuidado? Cuando aparezcan gráficos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me pueden poner un gráfico nuevo o algo que nunca vi, entonces tengo que estar ahí con la mente bien abierta para poder abordar problemas que nunca estudié. Dice, un electroscopio sirve para... El electroscopio no mide, solamente detecta si un cuerpo está cargado o no, por si acaso. Porque la alternativa A es un distractor. En realidad no mide. El que mide un poco vendría siendo el electrómetro. Pero ese casi nadie lo conoce. El electrómetro tiene una regla al lado. Que el electroscopio recuerde que tiene unas patitas ahí. Acá está la cabeza. Y esto está dentro como de un vaso, se puede decir, una cosa transparente. Entonces la idea es que las patitas del electroscopio se abran, ¿cierto? Se repelen. Pero no mide, a menos que yo tenga aquí una regla, ¿cierto? Una escala que pueda medir, pues. Pero tampoco mide como carga, porque es complicado medir, no sé, pues, cuántos pulones. No, hay cosas más precisas para medir carga. 10. ¿Cuándo, perdón? Cuando varias resistencias están conectadas en paralelo, ¿qué pasaba ahí? ¿El voltaje es distinto en cada resistencia? Están en paralelo, falso, tiene que ser el mismo voltaje. La corriente es la misma en todas las ramas. Eso puede ser que sí, puede ser que no, depende del valor de la resistencia. No es que esta sea falsa, sino que cuando yo tengo la resistencia en paralela, ahí, lo que sí estoy seguro es que los voltajes son iguales. ¿Sí? Tengo R1, R2, R3. Entonces, este voltaje de la fuente se repite acá, 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 en esas tres ramas. ¿Eh? Si las resistencias tienen el mismo valor, entonces las corrientes también van a tener el mismo valor, pero tendrían que ser las resistencias iguales. Pero entonces la B puede ser que sí, puede ser que no, no estoy seguro. C, la resistencia equivalente es mayor que cualquiera de ellas. Eso bastaría ser un problema para un ejercicio para darnos cuenta que no. Y acuérdense que aquí la resistencia equivalente
se calcula así, po, uno partido por el recíproco, o sea, uno partido por resistencia equivalente, o el recíproco de la resistencia equivalente, es la suma de los recíprocos de la resistencia. Ahí ven, si son tres, pues son n, lo mismo. Eso tampoco puede ser la C, debería ser la D. El voltaje en cada resistencia es el mismo. Eso es verdadero. ¿Sí? Por la configuración, pues, y de eso no tenemos que acordar en las instalaciones de nuestra casa, que por cada enchufe, ¿cierto? En cada enchufe que hay el mismo voltaje. Entonces, si vamos ahí a la terminología del pliego RIC, nos dice que acá arriba, déjenme ver aquí. ¿Lo ven ahí? Estoy mostrando cómo se define un enchufe, porque aquí nos vamos a la parte más técnica. Dice enchufe, clavija o plug macho. ¿Ven? Ahí tenemos enchufe, dice dispositivo eléctrico de conexión móvil o de tipo macho, que se inserta en la toma de corriente. ¿Ven? Ahí tiene otro concepto, que es la toma de corriente, para establecer la unión eléctrica entre un equipo o aparato de la red, etcétera. Entonces tenemos que ir a la toma de corriente. Estamos abajo. Acá está, ¿ven? Toma de corriente. Base de enchufe, dice. Definición técnica, dispositivo eléctrico fijo de conexión de tipo hembra, destinado a recibir el enchufe macho y establecer una unión eléctrica con la red de alimentación, etcétera. ¿Ven? Esto de acá, la toma de corriente y el enchufe, no salen en el pliego RIC, pero yo lo adapté un poco para transformarlo a ese estilo más formal de los pliegos RIC. Bueno, por ejemplo, transformador, eso sale tal cual en los pliegos RIC. Lo que pasa es que son muy largos, son como 400 páginas entre todos, entonces yo tuve que hacer un resumen de la normativa, lo que les sirviera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Las corrientes van a ser iguales acá? No, puede ser que sí, puede ser que no. Pregunta 11 a la 20. Dice, cuando un cuerpo pierde electrones, ¿cómo queda cargado? Si perdió electrones, queda cargado positivamente. No quiere decir que ganó protones, porque los protones suponemos en la prueba que no se mueven, para que no se salen del núcleo. 12. ¿Cuál de los siguientes métodos de electrización requiere contacto directo? Aquí uno estaría eh, entre rotación y conducción, ¿o no? Claro, porque inducción no se toca, polarización es una consecuencia de inducción, pero conducción también se le llama contacto, entonces sería la conducción, aunque en la frotación también hay contacto, pero entre esas dos al final es mejor marcar la conducción. Esa es la alternativa correcta. 13. La corriente eléctrica se define como, recordemos que era así, delta Q dividido en delta T. Después cuando usted esté en la universidad lo van a definir así, como la derivada de la carga en el tiempo. ¿Ven? Pero eso requiere cálculo diferencial. Y así uno va progresando los conceptos. Después se habla de la densidad de corriente, cuestiones monstruosas con el electromagnetismo. Aquí tengo un libro de Cordero súper bueno que después podrían ver. En el libro de Cordero, de otro, bueno, hay varios, pero este, por ejemplo, el libro de Cordero, que lo ven ahí, ¿no? Este, el profesor de la Chile, el que está pescando, o de la USAC, no me acuerdo. Creo que era de la Chile este profesor, Patricio Cordero, muy bueno este libro, vendía bastante. Este es de electromagnetismo, muy bueno el libro, chiquitito, pero bien complicado. Igual que el Jackson también de electromagnetismo, física más avanzada, estaba hablando de gente que se dedica a la física, ya tienen que estudiar de libros más complejos. ¿Sí? Y ahí uno ve que las definiciones de colegio como que no son tan ciertas, cambian en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque cuando uno está enseñando al nivel de PAE de ustedes, hay una transformación de conocimiento para poder enseñarlo. Por eso esta fórmula no es tan así. 13 sería B, carga por unidad de tiempo. 14. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia eléctrica en el sistema internacional? Ohm. Y se usa este símbolo que es la letra omega mayúscula. 15. Un circuito en paralelo. Recuerden qué características tenía el paralelo.
Dice, la corriente total es igual a la suma de las corrientes parciales. Eso debería ser verdadero. 15A. Porque si vamos al dibujo de arriba, por ley de Kirchhoff, vamos viendo que las corrientes cuando va por acá se descomponen. Ahí, ¿ven? Después esta corriente se descompone ahí. Entonces al final la corriente total es la suma de las corrientes parciales. Y eso explica por qué cuando yo agrego tantas cosas, tantos alargadores cargados a un sistema, va a terminar saltando el automático, porque estoy sobrecargando el sistema. Me paso de la potencia para la cual está definido. Dice aquí, ¿qué tipo de carga se obtiene al flotar un globo con un paño de lana? El globo de lana le va a sacar los electrones, ¿cierto? Al globo. Entonces, el globo debería quedar cargado positivo, ¿no? Eso debería pasar, ¿o no? Debería ser 16. A ver, la tengo. No, ¿qué me manda a hacer tantas preguntas? Ah, no, queda cargado negativamente el globo. Sí, 16B. Ahí sí. ¿Por qué? Porque en la A dice, queda cargado positivamente y la lana neutra. No puede quedar neutro. Y el globo queda neutro tampoco. Y el globo y la lana quedan cargados positivamente. No puede ser. No puede ser que los dos queden cargados con el mismo, porque estoy frotando. Y el frotamiento tiene que quedar cargados con carga distinta. Entonces no puede ser acá ambos positivos. Eso no se puede dar. ¿Ven? Y tanto en la A como en la C habla de que uno queda neutro. Eso tampoco puede ser. Por eso la única posibilidad es que sea el globo queda cargado negativo y el paño queda positivo. ¿Ya? 17. Dice, en un conductor los electrones se desplazan desde. Aquí debería ser del polo negativo al positivo. Hoy está hablando en términos de conductor, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de la corriente en un circuito, vamos a pensar que va así, ¿ven? De positivo a negativo. Pero acá va de polo negativo a positivo, porque son convenciones nomás, pues, de cómo entender cómo se mueven los electrones. ¿No es cuánto? No se preocupen tanto de eso, si al final ustedes no van a trabajar a lo mejor en esta parte. 18. ¿Qué ocurre con la resistencia de un conductor cilíndrico si duplicamos su longitud y mantenemos el mismo radio? Yo tengo que la resistencia eléctrica se define como ρ por la longitud partido por el área, pero esta área, como me está diciendo que es un conductor cilíndrico, vendría siendo pi r cuadrado, ¿no? Entonces, ahora yo tengo una nueva resistencia que se obtiene de qué? Duplicamos su longitud, 2L. La resistividad va a ser la misma porque suponemos que no hay cambio de material y mantenemos el mismo radio, o sea, sigue siendo pi r cuadrado. Este 2 lo dejo adelante, rho L partido por pi r cuadrado. ¿Y qué tenemos acá? La resistencia original, o sea, sería 2R. ¿Ven? Este juego algebraico tiene que aprenderlo bien. Así que sería, se duplica. Al duplicar el largo, duplicamos la resistencia. Y eso es lógico, ¿cierto? La potencia eléctrica, ¿cómo se puede calcular? Con la fórmula de la alternativa. Ah, están preguntando lo mismo. Efecto Joule, ¿qué pasaba ahí? Hay una transformación de energía eléctrica en térmica. Efecto Joule. Puede ser deseable o indeseable, pero eso es lo que ocurre. ¿Ya? ¿Alguna consulta de aquí? No. Igual hicimos harta, sí. Te quiero ir rápido, pero eso. ¿No hay dudas? Ya. Vamos a pasar a la siguiente. Son varias preguntas acá, así que no sé si alcancemos a hacer todas, porque al último les puse como 100 verdaderos y falsos. Perfecto. Perfecto. ¿Qué dispositivo se utiliza para medir la intensidad de corriente? Entonces recuerden que la corriente se mide en amperes. Se mide en amperes o amperios, por lo tanto es un amperímetro. ¿Ya? En realidad, cuando uno tiene un multímetro, el multímetro mide varias cosas: corriente, resistencia eléctrica, capacitancia,
puedo medir la ganancia de un transistor o un montón de cuestiones. 22. En un circuito eléctrico, la condición necesaria para que exista corriente es, tiene que haber una diferencia potencial, una fuente que produzca entonces esa corriente. Eso es fundamentado en la ley de Ohm, voltaje y resistencia por corriente. Si hay voltaje, hay corriente. Si este es cero, ¿no? Obvio. ¿Cuál es la magnitud en que se mide en volt? ¿Qué se mide volt? Perdón. ¿Cuál es la magnitud que se mide en voltios? Sería diferencia potencial. O voltaje también, hablamos de tensión, ¿ya? 24. Si un conductor transporta una corriente de 2 amperes durante 3 segundos, sería el tiempo, ¿no? La carga que ha pasado es, recordemos, corriente, carga partido por tiempo. Entonces tengo que despejar el Q. Q sería corriente por tiempo. Corriente, 2 amperes, y el tiempo son 3 segundos. 2 por 3 6, y esto en qué queda en Coulomb. 6 Coulomb, 24 T, nada más. Si me preguntara cuántos electrones hay que dividir esto por la carga de electrón. Un número muy pequeñito. Millones. 25. La energía eléctrica consumida por un artefacto depende de, recordemos que la energía se calcula como potencia por tiempo. Entonces, solo de la potencia del artefacto, no, porque también tengo que ver el tiempo. Solo del tiempo, no. Tiene que ser potencia y tiempo. ¿Cierto? 25C. Entonces, conociendo la fórmula ya puedo responder la pregunta. Ahora, recuerden que esta potencia también se puede calcular como voltaje por corriente. Y el voltaje puede ser escrito también en términos de la, la resistencia, porque voltaje es resistencia por corriente. Por corriente me queda potencia igual a resistencia por corriente cuadrado, ¿no? Entonces eso lo puedo poner aquí. Puede quedar así, pues energía es resistencia por corriente cuadrado por el tiempo. Como queramos, y puedo mezclar muchas fórmulas. Esta corriente puedo dejarlo en función de la carga, ¿ya? El tema está en que estas dos son las principales junto con la ley de Ohm, ¿ya? Voltaje, resistencia por corriente, y puedo ir mezclándolas. Y a su vez la corriente se puede definir como la cantidad de carga en un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, estas son como las fórmulas que voy a ir mezclando para ir despejando. Aparte de considerar si está el circuito en serie en paralelo. 26. En un circuito en serie con tres resistencias, la resistencia equivalente es, ahí sabemos que la resistencia equivalente es la suma directa, la suma de todas las resistencias. ¿Sí? Resistencia equivalente sería R1 más R2 más R3. La suma directa nomás. ¿Ya? Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No? Si está en paralelo, se usa esa fórmula rara que era por los inversos multiplicativos. 27. Solamente me están preguntando por la ley de Coulomb, que sería esta. Fuerza, la constante K, carga uno carga 2 partido por R cuadrado. Nada más. Igual podrías poner aquí algún vector unitario, pero eso ya es para meterle un poquito más de matemática. ¿Ya? Por ahora, en términos de colegio, dejémoslo así, no. Es muy parecida a la fórmula de gravitación universal. Fuerza, constante G de Newton, M1, M2 partido por R cuadrado. ¿Vieron ese meme que sale el Mr. Bean? Sale mirando al lado al tipo que le está copiando, entonces sale con la fórmula de Newton en el otro tipo, y Mr. Bean le está copiando como si fuera Coulomb. ¿Qué sucede con la corriente en un circuito en paralelo? ¿Qué pasaba ahí? Que se va a dividir en las distintas ramas. 28B. Y por eso la corriente total es la suma de las corrientes en cada rama, de cada rama. 29. El símbolo eléctrico que representa una fuente de voltaje es, ¿se acuerdan que esa fuente de voltaje puede ser así o puede ser así? Pues, depende. Este es continua y este es alterno, ¿ya? Así que debería ser así, pues, dos líneas paralelas de distinta longitud, ¿ya? Eso. 30. La unidad de potencia eléctrica en el sistema internacional es el watt.
Está esto siempre referido al sistema internacional. Ahí ustedes pueden ir revisando la alternativa. Bueno, lo que es campo eléctrico no lo van a preguntar al parecer. Por eso yo saqué las preguntas que tiene campo eléctrico, dejé algunas más sencillas. Dice aquí, un conductor eléctrico en equilibrio electrostático presenta, hay una distribución de la carga, ¿ya? Entonces sería la carga distribuida en toda su superficie, no en todo su volumen, en toda su superficie. Así es como se reparte la carga. Y aquí nos pasamos ya a las definiciones del Diego Rick, según la normativa, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí Diegos Rick. Veamos la definición del pliego Rick. Me están preguntando por el empalme. Está más arriba. Está más abajo. Acá está, ¿ven? Ahí está el empalme. ¿Se lee, cierto? Dice, empalme, conjunto de elementos y equipos eléctricos que conectan la unidad de medida de la instalación del usuario o cliente a la red de distribución. Eso es un empalme, nada más. Hay varias definiciones, Rick, que les puse ahí como, por si acaso, si no creo que el Denver le pregunte cuestiones tan difíciles, si no van a ser ingenieros. Eh, Entonces sería eso, la conexión eléctrica entre la red de distribución y la instalación del usuario. Eso sería el empalme. ¿Eh? Son términos más de ingeniería, no le van a exigir, yo creo, ese nivel tan alto. 33. La corriente alterna se diferencia de la corriente continua, corriente alterna CA y este CC, en español, ¿cierto? ¿Cómo se abrevia? ¿Cuál es la diferencia entonces? La alterna mantiene siempre la misma dirección, falso. La continua cambia de sentido, falso. La alterna cambia de dirección periódicamente, eso sí. 33C. Por eso alterna, porque va a alternar. Cambia de sentido. Acá dice dirección, pero a veces dice sentido o dirección, ya, por si acaso. Lo he visto de las dos formas. ¿Cómo sacamos el periodo de una onda? Uno partido por esto. ¿Cierto? Así que sería la 24A. ¿Cuál es la gracia que cumple un interruptor en un circuito eléctrico? Pueden ser interruptores, por ejemplo, para apagar la ampolleta, ¿cierto? El toma corriente, la cosa de interrupción, no, el portalámpara. O puede ser un interruptor ya como más completo, ¿cierto? Hay varios tipos de interruptores. Entonces, si vemos ahí en los pliegos RIC, interruptor también aparece definido, por si acaso, porque uno a veces cree que sabe la definición, pero realmente a veces no sabe la definición, ¿vale? Aquí dice que interruptor, la definición técnica, es un dispositivo de maniobra que abre o cierra un circuito eléctrico, controlando el paso de corriente hacia una carga. Esa carga que podría ser una lámpara, ¿cierto? Tipos comunes, simple, doble, conmutado, cruzado, automático. ¿Eh? Automático es diferente al simple, ¿ya? Entonces, yo recomiendo que lean acá varias definiciones, porque le podrían poner, por ejemplo, algo así. Le ponen un texto. Profesional autorizado por la superintendencia, bla, bla, bla. ¿A qué se refiere esto? Ah, un tipo que instala, porque está autorizado para poder instalar, porque tiene que tener cierta certificación. ¿Ya? Así que podría ser eso que en la PAE le pongan un texto nuevo y usted tiene que ir a articular lo que nos dice. 35. En un circuito eléctrico, el interruptor cumple la función de ¿qué cosa entonces? Debe ser de abrir o cerrar el paso de corriente. 35B. Y después la 36 nuevamente habla de los pliegos RIC, un tablero general. Ahí ustedes pueden leerlo. Sería ahí la B. El conjunto de dispositivos de protección y maniobra que alimenta toda la instalación. Eso es el tablero general. Y según esta misma normativa, la canalización eléctrica que corresponde, dice el conjunto de conductores eléctricos más sus elementos de soporte y protección. Eso ya es muy específico, sí. Puesta a tierra. Ese sí que tiene que saberlo. Este sí que es muy importante. Importante. Eso le pueden preguntar. Puesta a tierra sí que yo creo que es algo importante que tiene que saber. La puesta a tierra, de acuerdo a la terminología técnica, es, dice, la conexión de un conductor activo al neutro.
la unión intencional de partes de la instalación con el terreno para seguridad. Esa debería ser el 38B. Muy importante la seguridad. 39. En un sistema monofásico. Mono, recuerden que es uno, una fase. Domiciliario en Chile, la tensión nominal usual es un promedio, se puede decir, una especie de, el RMS, ¿cierto? Es una especie de promedio, 220 en Chile, nada más. Definición de alimentador, también aparece en el pliego RIC. Según la normativa, un alimentador corresponde a, y aquí sería la letra B, el conjunto de conductores que lleva energía desde el empalme hasta un tablero. Eso sería el alimentador. Eso es muy específico, pero igual hay que saberlo. No sabemos cómo va a ser el DEMDE, cómo se porta el DEMDE. Veamos algunos problemitas y con eso terminamos. Dice, una resistencia de 10 ohms conectada a una fuente de 20 volts, el voltaje conduce una corriente de ley de Ohm nomás. Voltaje, resistencia por corriente, podemos conmutar aquí como queramos, nos piden la corriente, así que sería voltaje sobre resistencia. 20 partido por 10, o sea, 2 amperes, 41 V. Muy clara entonces la ley de Ohm. 42. Dice, si un foco de 60 watts funciona con 220 volts, la corriente que consume es... Aquí tenemos que pensar en la otra fórmula, potencia, voltaje por corriente. ¿Cuánto es la potencia? 60 watts. ¿Cuánto es el voltaje? 220. ¿Cuánto es la corriente? Se despeja. Paso dividiendo. 60 partido por 220. Eso me da 0,27 amperes. Alternativa. Cosas así, sí. Ustedes que sepan las fórmulas básicas aquí en electricidad están listos. Son como cuatro fórmulas. 43. Esta es la última para terminar. Dice, dos resistencias de 4 y 6 ohms están en serie con una batería de 20, perdón. La corriente total es, ya, primero tengo que sacar la resistencia equivalente, que sería sumar directo esto, 10 ohms. Luego, para sacar la corriente, recordemos que voltaje dividido en resistencia. Voltaje, 20 volts, dividido en 10 ohms. ¿Cuánto me da? 2 amperes, 43 A. Lo importante aquí es que estas de acá están en serie, no están en paralelo. Abajo tengo dos resistencias que están en paralelo. ¿Cómo se sumaban estas resistencias en paralelo? Así, uno partido por R equivalente, uno partido por 12 más uno partido por 6. Esta la puedo amplificar por 2. Quedaría 1/12 más 2/12 igual a 3/12. O sea, un cuarto. Elevo a -1 y me queda que resistencia equivalente va a ser un cuarto elevado a -1, 4. 4 ohms. Listo. 4 ohms. La otra forma de hacer esto es tener una fórmula ya cocinada, que es resistencia equivalente, sería R1 por R2 partido en R1 más R2. Ustedes suman dos fracciones, mínimo como múltiplo, todo eso, y para dos resistencias en paralelo lo hacen con esta fórmula. Igual le va a dar lo mismo, pero cuando ya son tres resistencias es más complicado. Aquí estamos encontrando una fórmula más rápida cuando son dos resistencias en paralelo, ¿ya? Para tres es un poco más larga la fórmula, ¿ya? Pero esa es la idea. Así que con eso estaríamos por hoy, ¿ya?